Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe, ¿sí se escucha? Bueno, en un ratito comenzamos, que ahí están entrando sus compañeros, ya comenzamos. Bueno, hola, buenas noches a todos. Em, Espero que estén muy bien. Hoy lo que vamos a ver, y vamos a continuar con el tema de programación financiera. Hoy vamos a ver un trabajo práctico más. Recuerden que este va a ser el tema de nuestro parcial, solamente lo que es programación financiera en la parte práctica, así que hoy vamos a ver este tema. Seguramente el próximo jueves vamos a comenzar con otro tema que va a ser planificación estratégica, em, tema que se va a tomar en el recuperatorio. O sea, se puede adicionar a los temas que ya venimos viendo. Acuérdense en que el recuperatorio es global. Se puede entrar presupuesto, programación financiera, puede entrar planificación, etcétera. Así que hasta el práctico de hoy sería lo que entra en el tercer parcial, ¿sí? El próximo lunes vamos a tener la clase de consulta previa al parcial, ¿no? Bueno, a ver, déjenme ahora que les comparta el trabajo práctico. Espérenme un segundito. Bueno, el trabajo práctico 11, que es programación financiera, tiene el análisis de dos escenarios, ¿sí? El escenario 1 y el escenario 2. Vamos primero con el escenario 1. El escenario 1 dice, la programación financiera del tercer trimestre del presente año arroja los siguientes resultados, ¿no? Tercer trimestre estamos hablando de los siguientes meses, julio, agosto y septiembre. Este cuadrito que tenemos acá nos muestra cuál es el resultado primario del trimestre y cuál es el resultado final de cada uno de los meses y del trimestre, ¿sí? Tenemos en julio un resultado deficitario de caja de 1000, en agosto un resultado superavitario de caja de 1800 y en septiembre de 1200 positivo. Un total de excedente de caja, podemos decir, o superávit de caja del trimestre de 2000 pesos. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? En base a los resultados que arroja la programación financiera y a la información que se detalla a continuación que no está incluida en la programación, es decir, todo lo que sigue abajo no está incluido en la programación, esas operaciones, si así correspondiere, hay que registrarlas en la programación. Realice los ajustes necesarios sabiendo que respecto al resultado primario se fijó una meta de 3.600 pesos.
Bien, entonces tenemos información del resultado primario de cada mes y de cada trimestre, y del trimestre, perdón, el resultado final de cada mes, y tenemos la información de que las operaciones que se indican abajo no están incluidas en la programación, por lo tanto la tenemos que registrar, y que se fijó una meta de 3.600 para el resultado primario. Recuerden que nosotros cuando trabajamos en programación financiera, trabajamos previo a un futuro, estamos programando para un tiempo futuro, ya sea el próximo trimestre, un año, etcétera. Y lo que estamos teniendo en cuenta qué es lo que estimamos que se va a cobrar y qué se va a pagar, ¿no? Ya no es el devengado, ya no es el comprometido, sino qué se va a cobrar en cuanto a ingresos y qué se va a pagar en cuanto a gastos. O sea que acá lo que me importa es qué operaciones tienen incidencia financiera. A diferencia de cuando veíamos todos los prácticos del sistema de presupuesto, que ahí sí me importaba qué tenían incidencia presupuestaria, independientemente de incidencia contable o de tesorería, acá me importa la incidencia financiera o de tesorería. Bien, el punto A me dice que el saldo de caja el 30 del 6, cuenta corriente bancaria 500 pesos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el punto A? Es el saldo final del trimestre anterior, al 30 de junio, es mi saldo inicial de julio, ¿sí? Del trimestre, además. El punto B dice, a fines del mes de julio se prevé la emisión de letes para cubrir el déficit de caja ocurrido en dicho periodo. Cancelación de capital e intereses por 50 pesos, a los 60 días de la fecha de emisión. Punto C. A mediados del mes de agosto se prevé colocación de un plazo fijo con el 50% de los fondos disponibles en caja al cierre de dicho periodo. El plazo fijo se constituye de 90 días con intereses cada 30 días de 70 pesos por mes. Las disponibilidades existentes al cierre se mantienen reservadas. Y el punto D me dice que en el mes de septiembre se considera comprar títulos públicos con el 50% de las disponibilidades existentes al final del periodo anterior, las que generan intereses por adelantado cada 30 días por 100 pesos mensuales. El nuevo saldo de disponibilidades al cierre del mes se destinará, según requerimiento de la Secretaría de Obras Públicas, a anticipos de obras de encauzamiento de ríos debido a la inminente llegada de la época estival. Bien, vamos entonces a la solución. Vamos a dejar de compartir acá y les voy a compartir la solución para que vamos resolviendo el escenario 1. ¿Ven el Excel, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, yo les voy a leer los puntos de nuevo y vamos a ir viendo cómo se resuelve este trabajo. Fíjense en que tenemos, en el punto A me dice, y acá vamos a ir marcándolo, cuál es nuestro saldo inicial de caja del trimestre y del mes de julio, ¿sí? Yo acá, mi resultado final de julio son 1.000 pesos negativos, ¿sí? La idea es que yo voy cerrando los distintos meses y voy equilibrando esos meses, ¿sí? Fíjense en que, vamos a ver cuando dice con las disponibilidades o con los saldos disponibles, los reservo. Ya vamos a ir viendo qué significa eso y con eso voy a ir dejando en cero cada uno de los meses. Entonces, inicio con un resultado final de menos 1.000. ¿Qué voy a aplicar a ese resultado final de menos 1.000? En primer lugar, mi saldo disponible al 30 de junio, ¿sí? Que son los 500 pesos. Cuando yo guardo ese saldo de caja en junio, uso la cuenta aplicaciones financieras e inversión financiera. Cuando uso esas disponibilidades, la cuenta que voy a usar es disminución de la inversión financiera dentro de fuentes financieras. Entonces, esa es la cuenta que uso para poder usar esos saldos de caja, ¿no? Bien.
Entonces, fíjense en que tenía un saldo negativo de 1000, a eso le aplico las disponibilidades y me va a quedar 500 pesos. Esos 500 pesos, ténganlo en la cabeza, no lo tengo, no está reflejado en el cuadro, sino que me quedan 500 pesos que tendría que equilibrar. ¿Cómo equilibro esos 500 pesos? Fíjense en el punto B que dice, a fines del mes de julio se prevé la emisión de letes para cubrir el déficit de caja ocurrido en dicho periodo. Entonces, a mí me quedan 500 pesos pendientes de cubrir ese déficit de caja. ¿Sí? Ya usé 500 con disponibilidades, me quedan 500 pesos. ¿Qué es lo que voy a hacer para cubrir ese déficit de 500? Emitir letras del tesoro, que es lo que me dice el punto B. Fíjense en que el punto B no me dice cuánto voy a emitir de letras. Eso lo voy a deducir yo habiendo aplicado ya las disponibilidades en el punto A. Entonces, hay que ir aplicando en primer lugar las disponibilidades para ver cómo va quedando mi saldo, que es lo primero que se ajustan las disponibilidades. Entonces, vamos a la operación B, emisión de letes o de letras del tesoro. Como es una emisión de letras, es un endeudamiento, la cuenta que yo voy a usar es fuentes financieras, endeudamiento público e incremento de otros pasivos. ¿Por qué importe? Por lo que me falta equilibrar, por lo que me falta cubrir ese déficit de caja que son los 500 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice aparte el punto este? Bueno, primero quiero decirles que teniendo, un saldo negativo de caja de 1000, primero utilizando las disponibilidades de 500 y luego emitiendo letras o endeudándonos por 500, ya cubrimos ese déficit de julio, por lo tanto nuestro resultado final queda ajustado a 0. ¿Qué otra cosa que ya mismo la vamos a registrar, aunque sea de otro periodo posterior, es lo que me dice el punto B, para no olvidarnos? Dice, cancelación de capital e intereses a los 60 días de la fecha de emisión. Por lo tanto, la cancelación tanto del capital de las letes como de los intereses de las letes van a caer dentro de mi trimestre y por lo tanto lo tengo que registrar. 30 días agosto, 60 días septiembre. O sea que ya mismo vamos a registrar el vencimiento tanto de los intereses como el vencimiento del capital. ¿Sí? El vencimiento de los intereses dice que es a 60 días y 50 pesos. ¿En qué cuenta registramos esos intereses? En gastos corrientes, rentas de la propiedad. Son gastos porque son intereses pagados, intereses de deuda. Entonces, registramos en gastos corrientes, rentas de la propiedad, septiembre, el pago de esos 50 pesos, ¿sí? Fíjense que estoy programando el pago de septiembre de los 50 pesos de interés. Acá vamos a poner, como ponemos todas las cuentas, no en un esquema ahorro, inversión, financiamiento, sino que a medida que aparecen las operaciones, en la celda vamos a poner el signo que corresponde a esa operación. Si era fuentes financieras, disminución de la inversión financiera, todo lo que es fuentes es signo positivo. Fuentes financieras, endeudamiento, signo positivo. En el caso de los 50 pesos, como es gasto corriente, esa celda va a ir negativa, menos 50 pesos. ¿Está claro? Y de ahí tenemos aplicaciones financieras, amortización de la deuda, por los 500 pesos. ¿Cuáles son los 500 pesos? El pago al vencimiento de esas letes que yo había tomado. ¿Sí? Es decir, acá en la emisión de letras, que es el endeudamiento, uso fuentes financieras, 500. Cuando la cancelo esas letras, es decir, cuando rescato las letras, uso la cuenta amortización de la deuda por 500 y por el signo negativo, ya que aplicaciones financieras lleva signo negativo. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió el punto A y el punto B? ¿O explicamos de nuevo? Sí se entendió, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos al punto, entonces,
Punto A, disponibilidad de caja, que es lo primero que usamos para equilibrar el mes de julio. Luego tenemos una emisión de letes, con eso saldamos el ejercicio y ya mismo registramos como el vencimiento de esas letras y la amortización correspondiente del capital y los intereses caen dentro del trimestre, lo registramos en septiembre también a su vencimiento. Si esto hubiese sido esa operación de letras a 120 días, obviamente no hubiese caído dentro del trimestre la amortización del capital. O sea que no tendría que haber registrado nada. Acá, como es a 60 días, acá en septiembre, tengo que registrar la amortización de la deuda. Bueno, vamos al punto C. El punto C me dice lo siguiente. A mediados del mes de agosto se prevé colocación de un plazo fijo, con el 50% de los fondos disponibles en caja al cierre de dicho periodo. El plazo fijo se constituye a 90 días, con intereses cada 30 días de 70 pesos por mes. Las disponibilidades existentes al cierre se mantienen reservadas. Entonces, ¿qué me dice? Que en agosto, con el 50% de las disponibilidades que yo tengo, voy a hacer un plazo fijo. ¿Cómo sé qué cantidad de disponibilidades tengo? En primer lugar, fíjense en que mi resultado final es 1800. O sea que acá tengo 1800 de disponibilidades. Este fue un superávit de caja, ¿sí? O sea, mi resultado fue positivo en agosto. Pero aparte, bueno, perdón, eso. Entonces, ¿cuál es la disponibilidad de caja que yo tengo en agosto? Los 1800 pesos. ¿Cuánto voy a colocar en plazo fijo? El 50% de mis disponibilidades, es decir, el 50% de los 1800. Entonces, operación C, ¿sí? La colocación del plazo fijo es, recuerden, una inversión financiera. O sea, cuando yo hago el plazo fijo, inversión financiera dentro de aplicaciones financieras. Cuando yo recupero ese plazo fijo, se vence el plazo fijo, es la operación inversa, voy a fuentes financieras, disminución de la inversión financiera. Como ahora lo estoy haciendo el plazo fijo, voy a usar inversión financiera dentro de aplicaciones financieras. ¿Por qué? Por el 50% de los 1800, que son 900. ¿Con qué signo? Con signo negativo, porque aplicaciones financieras lleva signo negativo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa voy a registrar en esta operación? Fíjense en que dice que ese plazo fijo se constituye a 90 días. Es decir, ¿cuándo va a ser el vencimiento del plazo fijo? Septiembre 30, octubre 60, noviembre 90 días. O sea que el registro del vencimiento del plazo fijo, esto que les digo yo, disminución de la inversión financiera, no cae dentro de mi trimestre, no lo tengo que registrar. Veamos qué pasa con los intereses. Los intereses dice que son cada 30 días 70 pesos por mes. Es decir que yo, si el plazo fijo lo constituyo en agosto, en septiembre ya me cae un mes de intereses. Por lo tanto, ya mismo voy a registrar los 70 pesos de intereses que voy a recibir por ese plazo fijo, voy a cobrar por ese plazo fijo en septiembre. ¿Qué cuenta voy a utilizar? Acá vamos a poner operación C, intereses de plazo fijo. Fíjense en que es un interés cobrado. Si yo coloco un plazo fijo, la renta que me da es interés cobrado. O sea que vamos a usar la cuenta de ingresos corrientes, rentas de la propiedad. ¿Qué vamos a registrar? 70 pesos en septiembre, que es lo que estoy proyectando o programando cobrar en concepto de interés en septiembre. ¿Qué signo positivo? Porque ingresos corrientes tiene signo positivo. ¿Bien? ¿Qué otra cosa vamos a registrar en el punto C? Después de hablarnos del enunciado de lo que es el plazo fijo, dice que las disponibilidades existentes al cierre se mantendrán reservadas, se mantienen reservadas. ¿Qué significa? Yo tengo al inicio, digamos, un resultado final de 1800 pesos.
Con el 50% hago un plazo fijo. El resto lo voy a mantener reservado. ¿Qué significa mantener reservadas las disponibilidades? Que las guardo en caja, en disponibilidades, en incremento de disponibilidades, en inversión financiera. Entonces, la operación C, la reserva de las disponibilidades, voy a utilizar la cuenta aplicación financiera, inversión financiera, y si tuviésemos mayor detalle, incremento de disponibilidades o incremento de caja y bancos, por 900 pesos, que es el otro 50% que me queda pendiente, ¿no? Dice, el saldo es el 50% de los 1.000. O explicamos de nuevo. ¿Me escuchan? Porque ahí me salió un cartel que es inestable la conexión. ¿Me escucharon? Se traba un poco, profe. Bueno, a ver, esperen, voy a parar la cámara. Ahí estamos. Lo que les decía es que, no, les preguntaba si habían entendido hasta ahí el punto C, o quieren que expliquemos de nuevo. De nuevo, profe, porque se cortó ahí. Bueno, lo que tenemos que registrar en el punto C es lo siguiente. Primero, partimos de que nuestro resultado final de agosto es 1.800 pesos. Lo que nos dice el enunciado es que con el 50% de esos 1.800 vamos a constituir un plazo fijo. La constitución de un plazo fijo, la cuenta que usamos, es inversión financiera dentro de aplicaciones financieras. ¿Por qué importe? Por 900, que es el 50% de los 1.800. Con signo negativo porque estamos hablando de aplicaciones financieras. En el mismo momento, para no olvidarnos, registramos en el mes de septiembre los intereses, ya que son a 30 días. Entonces, fíjense en que no me cae el vencimiento del plazo fijo en mi trimestre, pero sí me cae un mes de intereses, que lo registramos en septiembre en la cuenta de ingresos corrientes, rentas de la propiedad. ¿Por qué importe? Por 70, que es signo positivo porque estamos hablando de ingresos corrientes. Y por último, lo que hay que registrar es que el saldo, después de constituir el plazo fijo, el 50% restante, lo que me dice el enunciado es que tengo que reservar esas disponibilidades. Para reservar esas disponibilidades, las guardo en caja y bancos, que uso la cuenta inversión financiera dentro de aplicaciones financieras. ¿Por qué importe? Por 900, no negativo, ¿sí? Y así constituyo, o así resguardo, mantengo, digamos, las disponibilidades que me quedaban pendientes. Con este registro, yo logro el equilibrio o el cero en el mes de agosto. Los 1.800 menos los 900 del plazo fijo y menos la reserva de las disponibilidades, llego al cero. ¿Se entendió el punto C? Profe, si en el caso de que hubiera otra operación anterior que modifique el resultado final, ¿también hay que tener en cuenta eso o solamente el resultado final que nos da el enunciado? No, si hubiese otra operación, por ejemplo, acá lo que les dice es, a mediados del mes de agosto se prevé la colocación con fondos disponibles. Supongamos que aparte de esta operación hubiese otra, no sé, les voy a decir, no se tuvo en cuenta el pago de algún gasto. Bueno, entonces registramos el pago. No se tuvo en cuenta alguna otra operación. Cuando registren todas las operaciones de agosto, recién ahí, porque fíjense que lo que dice el punto es con los saldos disponibles al cierre del periodo. Entonces, registramos los 1.800, pero si hubiese operaciones que no se tuvieron en cuenta, las registramos y con el saldo, recién ahí constituimos el 50% para plazo fijo, el 50% los reservamos. ¿Ok? Bien, profe. Gracias. Vamos al punto D.
antes les quiero decir una cuestión. Como nosotros tenemos que ir aplicando todos los meses las disponibilidades que tenemos, acá lo van a ver, operación C, caja. Lo pueden hacer ahora mismo para no olvidarse, o cuando vayamos a la operación D, lo sacamos a lo que tenemos guardadito en caja del mes anterior y lo ponemos, ¿no? Acá fíjense en que lo hacen en el mismo C para no olvidarnos que tenemos guardado en caja, porque si tenemos saldos disponibles en caja, hay que aplicarlo al saldo que viene el resultado final para ver cómo termina ese mes. O sea, no es coherente que yo opere, por ejemplo, en septiembre con los 1.500 y vaya restando o sumando operaciones, pero sin haber, o sea, teniendo guardado los 900 pesos de agosto. Lo tengo que sacar de la caja y ponerlo a jugar dentro de las operaciones para ver cuánto es mi saldo real final después de todas esas operaciones, ¿sí? Si yo en julio, ya vamos a ver, creo que en el escenario 2 pasa, si en julio hubiésemos tenido el mismo enunciado que nos diga, y si quedan saldos disponibles, guardarlos en caja. Si hubiésemos tenido saldo disponible, los guardamos en caja. Yo en agosto lo tengo que sacar y hacerlo jugar con, en ese caso serían con los 1.800 iniciales. Es decir, tienen que prestar atención porque no puede quedar guardado un saldo en caja cuando yo es probable que lo tengan que hacer jugar para ver cómo termina mi mes siguiente. ¿Entendido? Entonces, fíjense que acá ya después del registro que hacemos del guardar en caja las disponibilidades que usamos aplicaciones financieras e inversión financiera, ya mismo podemos registrar la operación inversa, que es sacarlo de caja y ponerlo a jugar en el mes de septiembre con la cuenta fuentes financieras, disminución de la inversión financiera. Con eso lo saco de caja y pongo ahí los 900 pesos que yo había guardado en agosto, lo pongo en septiembre. ¿Con qué signo positivo? Porque es fuentes financieras. ¿Se entendió lo que les dije? Sí, profe, ese Sí, sería el profe. mismo caso en el plazo fijo que venza dentro del trimestre. ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. Sería el mismo caso si un plazo fijo vence en el trimestre y hay que hacerlo jugar con el resultado final. Claro, si tuviese un plazo fijo que vence en septiembre, por ejemplo, ahí también lo tenés que poner a jugar como una operación si no está registrada, si el enunciado te dice que no está registrada. Si vence en septiembre, tendrías que poner disminución de inversión financiera y poner el monto del plazo fijo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos ahora sí a registrar. No sé si había alguna otra pregunta, si alguien preguntó algo más. Nada más. Bueno, vamos al D. El punto D dice lo siguiente. En el mes de septiembre se considera comprar títulos públicos con el 50% de las disponibilidades existentes al final del periodo anterior, las que generan intereses por adelantado cada 30 días por 100 pesos mensuales. El nuevo saldo de disponibilidades al cierre del mes se destinará, según requerimiento de la Secretaría de Obras Públicas, a anticipos de obras de encauzamiento de ríos debido a la inminente llegada de la época estival. Entonces, lo que me dice es que, en primer lugar, fíjense, con el 50% de las disponibilidades existentes al final del periodo anterior. ¿Cuáles eran las disponibilidades existentes al final del periodo anterior? Los 900 pesos estos, ¿sí? O sea, con el 50% ese, lo que yo voy a hacer es comprar títulos públicos. Por eso hay que prestar atención al enunciado. No dice con el 50% de los saldos disponibles que me queden en septiembre, no dice eso. Como decía, por ejemplo, no sé, no me acuerdo en qué otra, en agosto decía con el 50% de agosto. No, me dice con el 50% del saldo disponible del periodo anterior, que lo que me quedó disponible del periodo anterior son los 900 pesos que guardé en caja. Con el 50% de eso voy a comprar títulos. ¿Qué cuenta uso cuando compro títulos? La compra de títulos, ¿qué es? Es una inversión financiera. Entonces,
operación de compra de títulos, yo voy a usar la cuenta de inversión financiera dentro de la aplicación financiera. ¿Por qué importe? Por 450 pesos, que es el 50% de los 900. Bien. ¿Qué más voy a tener que registrar respecto de la operación de los títulos? Me dice, estos títulos generan intereses por adelantado cada 30 días por 100 pesos mensuales. O sea que ya en este mes que estoy comprando los títulos, como es por adelantado, ya me está generando intereses por 100 pesos. ¿Sí? Esos, como es una inversión financiera, obviamente los intereses que me genera son cobrados. ¿Qué cuenta voy a usar? Fíjense en operación de intereses de los títulos, ingresos corrientes, rentas de la propiedad. ¿Por qué importe 100 pesos? ¿Qué signo positivo? Porque es ingresos corrientes. ¿Bien? Entonces, fíjense en lo que yo ya registré en el mes de septiembre. Tengo un resultado final de 1.200 pesos positivo. De ahí tengo los menos 50 pesos que eran intereses del punto de la operación B de julio, ¿sí? ¿Se acuerdan del endeudamiento de las letras? Más el vencimiento de las letras. Los 70 pesos de los intereses de, esto era del plazo fijo, más los 900 pesos, que era la caja o las disponibilidades que estaban guardadas en agosto, que las pongo a jugar en mi saldo de septiembre, que está bien, ¿para qué las voy a tener guardadas si tienen que jugar o, sí, o digamos, entrar a jugar en el mes de septiembre? ¿Qué más tengo? Los 450 pesos de la compra de los títulos, los 100 pesos de los intereses de pago adelantado de los intereses de la compra de los títulos. Bien, hasta ahí, vamos a ver, yo los voy a poner acá al lado, no sé si se va a ver. Yo tengo los 1.200, menos los 50, menos los 500, más los 70, más los 900, menos los 50 y más los 100. Me queda un saldo de 1.270 pesos. ¿Qué hago con eso? Fíjense en lo que me dice el enunciado. El nuevo saldo de disponibilidades al cierre del mes se destinará, según requerimiento de la Secretaría de Obras Públicas, a anticipos de obras de encauzamiento. ¿Qué significa esto? Obras de encauzamiento son trabajos públicos, es obra pública, esos son gastos de capital, ¿sí? Gastos de capital, y dentro de gastos de capital, inversión real directa, todo lo que es obra pública. Entonces, por el saldo este de los 1.270, voy a registrar operación, fíjense, de saldo disponible para obras. La cuenta es gastos de capital, inversión real directa, y el monto es 1.270 pesos. ¿Bien? Con esta operación yo llego a 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y fíjense en qué se acota acá en la solución. Nosotros con este resultado, con estas operaciones, vamos también modificando nuestro resultado primario. En el caso, antes de seguir y de explicar lo del resultado primario, ¿alguna duda de la operación D? ¿Se entendió? ¿Lo explicamos algo de nuevo? Bueno, Sí, yo se sigo entendió, entonces. profe. Ok. Ahora analicemos el resultado primario. El resultado primario de julio son 900 pesos, ¿no? Los registros que yo tengo, los nuevos registros, las nuevas operaciones, son una en fuentes financieras y la otra en fuentes financieras. Ustedes recuerden que los movimientos debajo de la línea, todo lo que tiene que ver con fuentes y aplicaciones financieras, no me incide en mi resultado primario. ¿Por qué? Porque el resultado primario es el resultado financiero sin tener en cuenta renta de la propiedad. O sea que el resultado financiero está arriba de la línea, o sea, arriba de fuentes y aplicaciones financieras. O sea que si yo solamente toco fuentes o aplicaciones financieras, no me va a incidir en mi resultado primario.
Por lo tanto, el resultado primario de julio no varía. Sigue 900 pesos. Veamos qué pasa con el de agosto. Yo tenía un resultado primario de 1500 y tengo dos registros acá, o dos ajustes. Uno que tiene que ver con aplicaciones financieras y otro más con aplicaciones financieras. Por lo tanto, eso no incide en mi resultado primario, no lo toco, queda en 1500 pesos. ¿Qué pasa en el mes de septiembre? Yo tengo un resultado primario de 2000, pero tengo algunas operaciones que sí van a incidir en mi resultado primario. ¿Cuáles son esas operaciones? Las que están sobre la línea. Es decir, ¿qué me puede llegar a incidir? Ingresos corrientes, gastos corrientes, ingresos de capital, gastos de capital. Veamos si tenemos alguna de esas operaciones. Acá tenemos gastos corrientes, en primer lugar. Esto incide en mi resultado primario. Tenemos luego 500 pesos, aplicaciones financieras, no incide. 70 pesos de ingresos corrientes, sí incide. Luego tenemos 900 pesos de fuente financiera, no incide. Aplicaciones financieras por 450 no incide. Acá tenemos ingresos corrientes por 100 pesos, sí incide. Y acá tenemos gastos de capital por 1270, sí incide. ¿Bien? Si yo a este resultado primario sumo y resto según corresponda a estos ajustes, me queda un resultado primario nuevo en el mes de septiembre de 900 pesos. Si yo sumo julio, agosto y septiembre, los tres resultados primarios, me queda un resultado primario total del trimestre de 3.300 pesos. ¿Qué es lo que pasa con estos 3.300 pesos? En el enunciado, a mí me ponía como meta que respecto al resultado primario se fijó un resultado primario, una meta de 3.600 pesos. Por lo tanto, no llego a el objetivo que se había fijado el organismo. Solamente llego a 3.300. Tengo ahí 300 pesos de diferencia que debería ajustar. Entonces, fíjense en acá qué es lo que se aconseja. Dice, si aplicamos todo a obra pública, gasto de capital, inversión real directa, no cumplimos la meta del resultado primario. Entonces, solamente se debería aplicar a gasto de capital 970 pesos, es decir, 300 pesos menos. Si yo acá solamente aplico, fíjense, en menos 970, obviamente ahí voy a tener un sobrante de caja, pero voy a lograr el resultado o la meta del resultado primario fijado como objetivo para el tercer trimestre. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, pero una consulta, el resultado final, en ese caso, si tenemos que cumplir el objetivo de 3.600 pesos en el resultado primario, no importa que queden 300 pesos, no queden cero. Sí, no importa, pero de todas formas, es un cambio que le hice en realidad recién. La solución está planteada con los 1.270 y lo ponen luego como observación que para lograr el objetivo de los 3.600 tiene que el ajuste en gasto de capital debería ser 970 pesos. ¿Sí? A ver, lo ideal sería que si a mí me quedan después 300 pesos como excedente de caja, quizás es invertirlo en un plazo fijo o en alguna inversión y no tener sobrante de caja sin que produzca, ¿no? Intereses, por ejemplo. Pero lo importante de este ejercicio es que, más allá de ver todas las operaciones, cómo van aplicando, cómo vamos pasando de un ejercicio a otro, las disponibilidades, etcétera, es ver que si nosotros no cumplimos el resultado primario, tenemos que hacer el ajuste solo por lo necesario, solo hasta donde podamos gastar para cumplir ese resultado. De todas formas, el parcial va a estar claro en ese sentido, no van a tener este tipo de dudas, digamos.
Pero acá si lo ponen 1270 y aclaran que para cumplir el resultado primario deberíamos poner solamente 970, está ok. El que ajuste por 970 y le queden 300 pesos y aclare que quizás se debería invertir para no perder los 300 pesos, también lo puede hacer. A ver, ahí tengo una pregunta. Me dice Milagros, ¿puede explicar por qué registramos en el B el capital? En el punto B el capital. Me imagino, Milagros, que te referís por qué registramos, digamos, en septiembre estos menos 500 pesos. Supongo que es eso. Sí, profe, es eso. Bueno, recuerden que nosotros en el punto B lo que tenemos es una emisión de letras del Tesoro para poder financiar el déficit de caja que nos falta con respecto a lo que nosotros primero aplicamos las disponibilidades y por el 50% que queda, que en realidad no es por el 50%, sino porque solamente tenemos 500 de disponibilidad y coincide con el 50% de nuestro resultado final, hacemos una letra del Tesoro para poder financiar ese déficit de caja, que justamente las letras del Tesoro son para financiar déficits estacionales de caja, ¿no? ¿Por qué registramos en septiembre la amortización de la deuda, digamos, el vencimiento de esa deuda, de esa letra, es decir, el rescate de esa letra? Porque en el enunciado me dice que la letra es a los 60 días. Entonces, si yo emití la letra en julio, los 60 días en los que yo la voy a rescatar y la tengo que pagar en septiembre. Por eso yo registro a los 60 días en septiembre el vencimiento de esa letra. ¿Cómo la registro? Con la cuenta amortización de la deuda y disminución de otros pasivos dentro de aplicaciones financieras. Si a mí me hubiese dicho que el rescate de esa letra es a 120 días, yo no hubiese registrado acá esto en septiembre, porque lo tendría que haber registrado en octubre y ya cae en otro trimestre el cual no estoy trabajando, no estoy programando para ese trimestre. O sea, registro el vencimiento porque esta operación cae en mi trimestre. ¿Se entiende? Sí, profe. No, pasa que me había confundido por los artículos. Eso de que decía que si yo emitía y rescataba en el mismo ejercicio o si yo emití y rescato en otro ejercicio. Por eso me confundí, pero ya lo entendí. Bueno, otra cosa, y eso también les quiero aclarar que a los chicos de la clase presencial se los aclaré. Nosotros cuando veíamos letras del Tesoro en el sistema presupuestario, nosotros hacíamos ese análisis de si caía dentro del ejercicio, no tenía registro, no registramos presupuestariamente el endeudamiento ni el rescate de la letra, si caía en ejercicios diferentes, sí. Ese análisis es presupuestario. Acá a mí lo que me interesa es cuánto cobré y cuánto pagué. Y una emisión de letra del Tesoro siempre va a implicar un recurso, una cobranza de un recurso. O sea, cuando yo emito una letra significa más recursos, más fondos, me ingresan fondos. Yo estoy emitiendo un título, una letra, y no tengo que hacer ese análisis cuando veo el sistema de tesorería, cuando veo si tiene impacto financiero o no. O sea, no importa si coincide con el ejercicio financiero o es de dos ejercicios. Cuando me toque en el mes que estoy analizando, si toca la emisión o el rescate, lo tengo que registrar, porque o implica recursos o fondos que cobro, o el pago de la letra, el rescate, es pago de mi deuda. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra O duda, sea, profe, chicos? no es, Sí. perdón, o sea que no se toma como que se está compensando, no estaría, es correcto, digamos, registrar, no tenemos que tener en cuenta lo de los artículos. Pues esto que acabo de decir, que si excede el ejercicio financiero o no,
Sí, sí. No, porque lo que ustedes tienen que acá registrar no tiene, más allá que seguimos la estructura de presupuesto, no tiene que ver, ahora se tienen que sacar de la cabeza el sistema presupuestario y tienen que meterse en el sistema de tesorería, todo lo que tiene que ver impacto financiero, ¿sí? Así como, por ejemplo, a ver, no me acuerdo. Por ejemplo, cuando veíamos presupuesto, ¿no? Y decíamos que en este año se pagan aguinaldos que corresponden al ejercicio anterior, ¿no? Entonces, presupuestariamente, este año nosotros no teníamos que registrar ese gasto, porque era un gasto devengado en el ejercicio anterior. Eso es con el enfoque presupuestario. Si a mí en este ejercicio me dice, este trimestre o se pagan aguinaldos del ejercicio anterior, por supuesto que lo tengo que registrar, porque ya no estoy en el enfoque presupuestario, estoy en el enfoque financiero. Si ese gasto se paga, es lo que a mí me importa, qué se paga y qué se cobra. Entonces, lo mismo con la letra del tesoro. Si en la letra del tesoro yo recibo fondos porque estoy emitiendo una letra del tesoro, lo tengo que registrar, independientemente si desde el enfoque presupuestario es deuda pública o no, es decir, se emiten y se rescatan en el mismo ejercicio o se emite y se rescata en el próximo ejercicio. ¿Sí? Entonces ahora tienen que cambiar su forma de pensar y pensar si esta operación incide financieramente, la tengo que registrar. Es decir, si la cobro o la pago dentro del ejercicio que estoy, del periodo, porque puede ser un trimestre, un mes, un año, la programación financiera se puede hacer para distintos periodos, yo lo tengo que registrar. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, ¿alguien más? Sí, sí tengo una duda. ¿Podría explicar cómo impactan esas cuentas en el resultado primario del ejercicio? Porque estoy haciendo y no me sale el resultado primario. el del último mes. A ver, yo no lo calculé, pero veamos a ver si nos da. Nosotros partimos de los 2.000 pesos, ¿sí? ¿A eso qué le tenemos que hacer incidir? Yo voy a sumar, porque ya está con el signo. Los 50 pesos. Ah, esperen un segundito que yo metí la pata. Discúlpenme. Yo soy la que metí la pata. Perdón, perdón. Nosotros recuerden que el resultado primario es todo el resultado financiero sin tener en cuenta renta de la propiedad, pero me refiero a renta de la propiedad, intereses pagados. Y acá nosotros tenemos intereses pagados, que es este. Esperen que lo voy a poner con rojo. Por eso puede ser que no te ha dado. Es el único. Es decir, que mi resultado primario yo tengo que considerar todas las operaciones sobre la línea, pero no lo que es gasto de la propiedad, gastos corrientes, renta de la propiedad, porque eso no se considera para el resultado primario. Entonces, a ver si ahora da. Son los 2.000 y a eso le tengo que sumar los 70 de los intereses cobrados y los 100 y los gastos de capital. Ahí están los 900 pesos. ¿Lo ven? No te debe haber dado porque estaba sumando, bueno, en este caso restando renta de la propiedad y eso no hay que considerarlo para el resultado primario. ¿Se entendió? Yo la verdad que me olvidé de decirles. ¿Se Listo, entendió profe, ahora, muchas chicos? gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, eso también para que tengan en cuenta. Cuando tienen un resultado primario para calcular en este tipo de ejercicios de operaciones, recordar que si tienen un interés como gasto, no el cobrado sí incide. Cuando decimos sin considerar renta de la propiedad, es sin considerar los intereses de la deuda, los intereses pasivos, digamos, ¿no? Entonces, eso no lo tienen en cuenta en el cálculo y así les da el resultado. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Pasamos al escenario 2.
Bueno, sigamos. Yo primero voy a dejar de compartir, así leemos el enunciado del escenario 2. Vamos con el escenario 2. ¿Qué dice? La programación financiera del cuarto trimestre del presente año arroja los siguientes resultados. Tenemos también, igual que en el ejercicio anterior, resultado primario por el cuarto trimestre, que es octubre, noviembre, diciembre, y resultado final por octubre, noviembre, diciembre, y un total del trimestre. La programación financiera incluye la constitución a mediados del mes de noviembre de un plazo fijo por 1.500 a 30 días con un interés de 100 pesos a su vencimiento. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que prestar atención es que dice la programación financiera incluye. O sea, el resultado que tienen ahí, el resultado final de cada mes, ya incluye estos 1.500 pesos de plazo fijo, etc. Es una operación que está incluida. Para elaborar sus principales conclusiones, propone los ajustes correspondientes haciendo uso de la siguiente información, la cual no fue contemplada en la programación efectuada. O sea, lo que sigue, el A, B, C, D y E, no fue contemplado en la programación. Hay que registrarlo si corresponde. El punto A dice disponibilidades al 30 del 9, cuenta corriente bancaria 500 pesos. B. En octubre se enviarán a caducidad órdenes de pago de contratistas de obras públicas por 200 pesos. C. El 50% de los fondos disponibles al cierre del mes de octubre se utilizarán en su totalidad para otorgar un bono en dicho mes a los agentes de salud, sean personal del Estado o tengan el carácter de contratados, mientras que el resto de las disponibilidades se mantienen en reserva. D. Por el resultado deficitario del mes de noviembre, se desiste de la constitución del plazo fijo mencionado. Del nuevo saldo de las disponibilidades existentes al cierre de ese mes, el 50% se destinará a la compra de barbijos y alcohol en gel, mientras que el resto se mantiene en reserva. E. En diciembre se procederá a rehabilitar y pagar órdenes de pago caducas correspondientes a proveedores de insumos por un valor de 400 pesos. También se reservan las disponibilidades existentes. Bien, vamos ahora a compartir la solución del escenario 2. Perdón. Bien, vamos al escenario 2. Ahí está. ¿Ven el Excel? Sí. Ok. Bueno, partimos obviamente del resultado primario y del resultado final. ¿Sí? Resultado final. Vamos al mes de octubre primero. El resultado final es 700 pesos positivo. ¿Sí? O sea que tenemos un superávit de caja. Bien, lo primero que vamos a hacer es poner a jugar si tenemos un saldo disponible del mes anterior o del trimestre anterior, es decir, el saldo al 30 de septiembre, lo ponemos a jugar en nuestro mes. ¿Sí? Entonces, la operación A, que es el saldo disponible de caja y que nos informa el enunciado, que son las disponibilidades al 30 del 9, cuenta corriente bancaria 500 pesos. ¿Qué cuenta usamos para sacarla de caja y ponerla a jugar dentro de las otras operaciones? Disminución de la inversión financiera, disminución de caja y banco, fuentes financieras. ¿Por qué importe 500? Signo positivo porque las fuentes financieras tienen signo positivo. Bien. Primer registro. Vamos a la operación B. La operación B dice que en octubre se enviarán a caducidad órdenes de pago de contratistas de obras públicas por 200 pesos. Recuerden que enviar o declarar órdenes caducas es un mecanismo previsto por la Ley de Contabilidad de la provincia, que pasado el año de ingresar esas órdenes de pago a la tesorería y que no hayan tenido movimiento ni sido reclamadas por los proveedores, etcétera, se mandan a caducar. Eso significa que las guardo, ¿no?
hasta que las reclame el proveedor en su momento, siempre y cuando obviamente no prescriba, etcétera, ¿sí? Esto es para evitar que dentro de mi tesorería tenga un montón de órdenes de pago. Imagínense, si yo no mandaría a caducar, tengo un montón de órdenes de pagos de años anteriores que se me van acumulando y que también me complica la información de realmente cuánto es mi deuda en la tesorería, ¿no? Que a veces resulta medio raro de que algún proveedor no reclame una orden de pago, de que por alguna cuestión no se pague la OP, pero puede pasar. O sea, en momentos en el que hay que restringir por ahí los pagos, las órdenes de pago pasan varios meses, después el proveedor se olvida o ya no reclama más, pasa el año, se mandan a caducar, ¿no? Así, y está previsto en la ley por esto, porque si no, la tesorería se llena de órdenes de pago de años anteriores y es un caos. Entonces, mandamos a caducar la orden de pago. Esa acción de mandar a caducar la orden de pago, que es como guardarla en la contaduría hasta que el proveedor en algún momento reclame y la vuelvo a rehabilitar y la pongo en la tesorería para pagarla, obviamente esa rehabilitación no es un trámite tan sencillo, implica alguna autorización, si no está prevista en el presupuesto, preverla para el presupuesto del año siguiente, es todo un tema rehabilitar una orden de pago. Cuando yo la rehabilito y la pongo en tesorería de nuevo y la pago, tendría incidencia financiera. Pero tanto el mandarla a caducar como solamente rehabilitarla no tiene incidencia financiera. Recién cuando yo la rehabilito y la pago, tiene incidencia financiera. Entonces, para que tengan en cuenta, mandar a caducar una orden de pago y rehabilitarla no tiene incidencia financiera. Acá lo que me dice es que en octubre se enviarán la caducidad de órdenes de pago de contratistas de obras públicas por 200. Esa operación no tiene incidencia o impacto financiero. Y es lo que ponemos acá, operación B, sin impacto financiero. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos al punto C. El punto C, perdón. El punto C dice, el 50% de los fondos disponibles al cierre del mes de octubre se utilizarán en su totalidad para otorgar un bono, en dicho mes, a los agentes de salud, ya sea personal del Estado que tengan o que tengan el carácter de contratados. Mientras que el resto de las disponibilidades se mantienen en reserva. ¿Qué significa eso? Con el 50% de los saldos disponibles, yo voy a pagar un bono al personal, tanto personal de planta o personal en relación de dependencia como el personal contratado, el personal que factura, ¿no? Y el resto, el 50% restante, lo reservo en disponibilidades, ¿sí? Lo guardamos en caja y bancos. Entonces, lo primero que vamos a registrar, operación C, el bono, ¿sí? ¿En qué cuenta lo registramos? Gastos corrientes, y acá solamente vamos a poner gastos de consumo, porque ahí adentro podemos tener las dos cuentas, tanto remuneraciones para el que es personal en relación de dependencia, como bienes y servicios para aquellos que son contratados. Entonces ponemos gastos corrientes, gastos de consumo. ¿Por qué importe? Por el 50% del saldo disponible. ¿Cuánto es mi saldo disponible en ese momento? Tengo los 700 pesos del resultado final, a eso le sumo mi saldo inicial de caja, ¿sí? Que son los 500 pesos que los saqué, usé la cuenta de disminución de inversión financiera, los saqué de la caja. O sea que mi saldo ahí son 1.200 pesos, 700 más 500. ¿Cuánto es el 50% de los 1.200? 600 pesos. ¿Cuánto entonces reservo para el bono? 600 pesos. ¿En qué cuenta? Gastos corrientes, gasto de consumo, 600 pesos. ¿Con qué signo? Signo negativo porque es gasto corriente, es el signo de los gastos. Bien, ¿qué hago con el otro 50%? Lo reservo en disponibilidades. Entonces, operación C, guardo las disponibilidades que quedan. ¿En qué cuenta? En inversión financiera, aplicación financiera. Ahí es donde guardo mi caja y banco. ¿Por qué importe? Por el 50% restante, que son 600. ¿Con qué signo? Negativo,
correspondiente al signo de aplicaciones financieras. Y con esto vamos a ajustar el mes de octubre, ¿sí? 700 más 500, menos 600 y menos 600, resultado final 0. ¿Se entendió el punto, el mes de octubre, el punto A, B, C, chicos? Sí, profe. Bien, gracias. Seguimos entonces al punto D. ¿Qué me dice el punto D? Por el resultado deficitario del mes de noviembre, fíjense que en noviembre tienen un resultado deficitario de menos 1.200, en realidad un resultado deficitario de 1.200, se desiste de la constitución del plazo fijo mencionado. Del nuevo saldo de las disponibilidades existentes al cierre de ese mes, el 50% se destinará a la compra de barbijos y alcohol en gel, mientras que el resto se mantiene en reserva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para no olvidarnos es poner a jugar en el mes de noviembre si yo tengo un saldo de disponibilidades que me quedó del mes anterior. Y si me había quedado los 600 pesos estos en inversión financiera. Para ponerlo a jugar, hacemos la operación contraria, operación de caja de octubre, y lo sacamos de caja y bancos, de disponibilidades, fuentes financieras, disminución de la inversión financiera, por los 600 pesos que tenía guardado. ¿Con qué signo? Positivo, porque es fuente financiera. Entonces, al resultado deficitario de 1.200 le aplico en primer lugar las disponibilidades del mes de octubre que tengo disponibles, valga la redundancia. Fíjense en que seguimos teniendo un resultado negativo. Entonces, lo que propone el enunciado es decir, bueno, nosotros en noviembre, fíjense en el enunciado, lo primero que nos dice es que teníamos, estaba incluida dentro de la programación, un plazo fijo, la constitución de un plazo fijo en noviembre. ¿Qué es lo que me dice el punto D? Bueno, como hay un resultado deficitario, no se va a considerar, se va a desistir de la constitución de ese plazo fijo. ¿Qué características tenía el plazo fijo? Leamos en el enunciado. Dice, la programación financiera incluye la constitución a mediados del mes de noviembre de un plazo fijo por 1.500 a 30 días con un interés de 100 pesos a su vencimiento. Entonces, si desistimos de una operación que ya está registrada, ¿cómo lo vamos a registrar como ajuste? Lo que vamos a hacer es, no la operación contraria, espero, a ver, darme a entender, porque yo cuando constituyo el plazo fijo, lo que hice es aplicaciones financieras, inversión financiera, ¿sí? Entonces, no es que para ajustarlo yo voy a hacer la operación contraria, no voy a hacer disminución de la inversión financiera, porque en realidad yo no se está venciendo el plazo fijo, sino que desisto de hacer esa operación. Entonces, lo que voy a hacer es registrarlo en la misma cuenta, pero con el signo contrario. Y ahí se anula esa operación. Entonces, fíjense, operación de anulación del plazo fijo. La cuenta que yo usé para hacer el plazo fijo, en su momento, cuando armé la programación, que me dio como resultado final en noviembre menos 1.200, la cuenta que usé es inversión financiera, aplicación financiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora para anular ese plazo fijo? Uso la misma cuenta, inversión financiera, aplicación financiera, pero en lugar de ponerle signo negativo, porque es una aplicación financiera, debería ir con signo negativo, lo que hago para anular la operación lo pongo con signo positivo. Pongo los 1.500 del plazo fijo con signo positivo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cosa voy a tener que anular que seguramente en la programación de mi trimestre estaba previsto? Dos cosas. Primero, como el plazo fijo es a 30 días, yo a 30 días seguramente dentro de la programación he tenido en cuenta los intereses que me iban a generar esta operación y el registro de el vencimiento del plazo fijo. Es decir, cuando se vence el plazo fijo, yo
registro disminución de la inversión financiera. Entonces, seguramente en mi resultado de diciembre, acá en los 600 pesos, yo tengo incluidas esas dos operaciones. Yo tenía incluida unos intereses de 100 pesos y al vencimiento del plazo fijo, los 1.500 pesos en disminución de inversión financiera. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer acá es, como estoy anulando la operación, voy a anular esos registros con el signo contrario. Acá hay un error que ahora lo corregimos. Entonces, operación de, vamos a anular el interés del plazo fijo, la cuenta que yo usé para registrar ese interés del plazo fijo es ingresos corrientes, renta de la propiedad. En su momento yo lo registré con signo positivo, porque es ingresos corrientes, pero ahora como estoy anulando la operación, voy a poner los 100 con signo negativo. Y ahí anulo la operación. ¿Qué otra cosa voy a anular? Es el registro al vencimiento del plazo fijo, que sería, este está mal acá, esto es fuentes financieras, disminución de la inversión financiera. O sea, yo en diciembre tenía prevista la operación del vencimiento del plazo fijo. ¿Cómo lo tenía previsto? Utilizando fuente financiera, disminución de la inversión financiera por 1.500 pesos positivo, porque fuentes es positivo. Para anular ese registro, para anular, digamos, el vencimiento del plazo fijo, o lo que lo podemos llamar como la desafectación de la percepción del plazo fijo, es con la cuenta fuente financiera, disminución de la inversión financiera, 1.500 pesos con el signo contrario para anular la operación. Si yo lo había registrado disminución de la inversión financiera fuente con signo positivo, acá colocando el signo negativo, anulo esa operación. ¿Sí? Lo que yo quiero que les quede en claro es que ¿por qué estoy usando la misma cuenta en la que registré la programación? Porque no se trata de la operación contraria. O sea, no es que estoy diciendo, hice un plazo fijo y ahora, no sé, estamos registrando el vencimiento. Lo que estamos diciendo es que una operación que consideré, no la voy a considerar. Entonces, para hacer eso, yo lo que tengo que hacer es usar la misma cuenta con el signo contrario. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, en noviembre lo que hacemos es, en primer lugar, utilizamos las disponibilidades que teníamos en ese momento, que venían del mes de octubre. A los 1.200 deficitarios le aplicamos eso. Decimos que no vamos a considerar el plazo fijo, por lo tanto, hacemos la operación inversa, los 1.500 positivos. Registramos la anulación también de la percepción cuando percibimos los fondos al vencimiento del plazo fijo y de la anulación de los intereses. Esto lo registramos acá porque la operación me dice que es a 30 días. Si ese plazo fijo hubiese sido a 60 o 90 días, no hubiese entrado dentro del trimestre y yo no tendría que haber registrado estas dos operaciones en diciembre, ¿no? Esto es porque es a los 30 días. Y ahí lo que me dice, una vez hechas estas dos operaciones, lo que me dice el punto D es lo siguiente. Del nuevo saldo de las disponibilidades existentes al cierre de ese mes, o sea, fíjense que acá tenemos menos 1.200 pesos, y a eso le hemos aplicado los 600 de disponibilidades, la anulación del plazo fijo, me quedan 900 pesos, ¿sí? De esos 900 pesos, el 50% se destina a la compra de barbijo y alcohol en gel. El resto se mantiene en reserva. Entonces, de los 900 pesos, el 50% vamos a comprar barbijos. Operación de barbijo. Estos son gastos corrientes, gastos de consumo. Y si tuviésemos que poner mayor detalle, son bienes y servicios. Por 450 pesos.
¿Qué signo, qué signo? Negativo porque es gasto. Con el 50% restante lo guardamos en disponibilidades, en caja y banco. ¿Qué cuenta usamos? Operación D, reserva de las disponibilidades. En inversión financiera, aplicaciones financieras, 450 pesos. ¿Con qué signo? Negativo, ¿sí? Porque es aplicaciones financieras. Y con estas operaciones, mi resultado final ajustado del mes de noviembre es 0. ¿Se entendió, chicos? Las operaciones de noviembre. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer ya mismo para no olvidarnos? Esto que yo reservé en caja, en disponibilidades, ya mismo lo pongo a jugar en diciembre. Entonces, la caja de noviembre, vamos a sacarla de la caja de bancos, disminución de la inversión financiera dentro de fuentes financieras en diciembre, con signo positivo, porque son fuentes financieras, 450 pesos, ¿sí? Que era este saldo de noviembre, lo pongo a jugar en diciembre. El punto E, veamos qué me dice. El punto E dice que en diciembre se procederá a rehabilitar y pagar órdenes de pago caducas correspondientes a proveedores de insumos por un valor de 400 pesos. También se reservan las disponibilidades existentes. Entonces, en este caso, lo que me plantea el ejercicio es que yo tenía órdenes de pago que en su momento mandé a caducar, las mandé a guardar, ¿sí? Se ve que algún proveedor me las reclamó, yo las mando a rehabilitar y aparte aclaro que se pagan o que se prevén pagar en diciembre, ¿sí? No solamente se rehabilitan, porque si me hubiese dicho ah, se rehabilitan, solo con eso no tengo que hacer ningún registro financiero. Pero como sí me dice se rehabilitan y se pagan, lo tengo que registrar o prever en la programación. ¿Por qué importe? Por 400. Recuerden que cuando nosotros rehabilitamos órdenes de pago, es como, yo le decía a los chicos de la clase presencial, es como nuestros resultados de ejercicios anteriores de la contabilidad privada, ¿sí? Cuando yo mando órdenes de pago a caducar, ¿sí? Son resultados, son gastos de ejercicios anteriores que los guardo y que si los tengo que pagar en este ejercicio, no los tengo que registrar de nuevo como en este caso proveedores de insumos, porque yo ya los registré en su momento en gasto, sino que tendría que usar esas cuentas como de ejercicios anteriores. Cuando uso esas cuentas de ejercicios anteriores acá, en lo que es la contabilidad pública, yo lo que tengo que tocar son las cuentas de patrimonio, ¿sí? Que están debajo de la línea, esas que no sabemos muy bien para qué se usan o que nunca las usamos. Bueno, esa cuenta disminución de patrimonio la usamos en este caso cuando rehabilitamos órdenes de pago y pagamos órdenes de pago caducas, ¿no? Entonces, operación E, pago de OP caduca, la cuenta que usamos es esta disminución de patrimonio dentro de aplicaciones financieras, y como es aplicaciones financieras, el signo es negativo. ¿Qué importe es lo que pago de órdenes rehabilitadas? 400 pesos. ¿Bien? Y lo que queda de disponibilidades, dice el ejercicio, se reservan, ¿no? Entonces acá calculemos, a ver cuánto me queda. Tenemos 600, que es el resultado inicial, y a eso le aplicamos los 1.500, que eran los correspondientes a la anulación de la percepción del plazo fijo, la anulación de los intereses del plazo fijo. A eso también le aplicamos el saldo de caja que viene de octubre, y a eso le aplicamos el pago de la orden rehabilitada, ¿no? Y eso me da menos 950. O sea que me da un resultado negativo. No tengo excedente de disponibilidades para mandar a reservar. ¿Ok? Entonces acá nosotros deberíamos prever alguna cuestión, algún ajuste, por lo menos para que no me dé deficitario el resultado, ¿no? Que acá en la solución no está planteada. Pero pueden ser varias opciones.
Si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de emitir una letra del tesoro, que es una herramienta para salvar déficits estacionales de caja, podría ser emisión de letes, una opción. Por ejemplo, por 950 pesos. Otra opción de ajuste podría ser la utilización de fondos ociosos si los hubiere. Fondos ociosos nos referimos a fondos de empresas públicas o de organismos descentralizados que no los utilizan y que están en sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, otro ajuste podría ser la utilización de fondos ociosos. Cuando usamos esta cuenta, usamos o transferencias o contribuciones figurativas si es un organismo descentralizado que consolida presupuestariamente. ¿Qué otro ajuste? Y bueno, podríamos decir, y bueno, no paguemos la orden rehabilitada. Entonces, otro de los ajustes es no pagar la orden rehabilitada. Aunque solo con eso no me es suficiente, ¿no? Tendría que buscar otro ajuste. Y así sucesivamente puedo proponer otros ajustes al ejercicio. ¿Se entendió, chicos? El escenario 2, ¿hay alguna duda? ¿Nada? ¿Está todo clarísimo? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, lo importante de estos ejercicios es, fíjense, son diferentes a lo que venimos viendo, lo que se plantean son distintos escenarios. Nosotros partimos, a ver si puedo prender la cámara. Nosotros partimos de ya un resultado, fíjense que en los otros ejercicios nosotros íbamos obteniendo el resultado, ¿sí? Teníamos que lograr un determinado resultado y analizarlo y ajustarlo. Acá ya me dan el resultado, tanto el resultado primario como el resultado final. A eso no hemos visto, a ver si nos dio el resultado primario, vamos a analizarlo. Esperen un segundito que compartimos. Y de ahí lo analizamos y vamos registrando las operaciones que no estaban o no se tenían en cuenta en la programación, que obviamente hay que registrarlas. Y ver cuáles tienen incidencia financiera y cuáles no. ¿No? Bueno, a ver. Bueno, nuestro resultado primario, más allá de lo podemos analizar, pero fíjense en que el escenario 2 no pide, no tiene ninguna o no habla de ninguna meta con respecto al resultado primario. Pero veamos si se va modificando con las cuentas y las operaciones que nosotros vamos usando. En el mes de octubre teníamos un resultado primario de 1.200. ¿Qué operaciones tenemos en octubre? Tenemos fuentes financieras, que es debajo de la línea no incide, gastos corrientes, que sí incide, es sobre la línea, y aplicaciones financieras no incide. Entonces, lo que va a incidir en octubre en mi resultado primario son los 600 pesos de los gastos de consumo. Por lo tanto, fíjense en acá, resultado primario final o ajustado de octubre, va a ser los 1.200 menos los 600, me queda un resultado primario de 600. En noviembre nosotros tenemos un resultado primario de 900. ¿Y qué es lo que va a incidir o qué operaciones de noviembre van a incidir en ese resultado primario? Fuentes financieras no, aplicaciones financieras no. Tenemos acá gastos corrientes, gastos de consumo, que sí incide, y aplicaciones financieras por 450 no. Entonces, lo que va a incidir en el resultado primario en el mes de noviembre son los 450 de la compra del barbijo. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos 900 menos los 450, me queda un resultado primario en el mes de noviembre ajustado de 450 pesos.
Y en el mes de diciembre mi resultado primario era 400. ¿Y qué operaciones tenemos ahí? Fuentes financieras no influye. Ingresos corrientes, renta de la propiedad sí va a influir en mi resultado primario. Esto por 100 pesos. Fuentes financieras por 450 no influye. Aplicaciones financieras por 400 no influye, ¿no? Entonces, tenía 400 pesos menos los 100 pesos de ingresos corrientes. Recuerden que este está signo negativo porque anulaba esa operación. Me queda un resultado primario de 300 pesos y un resultado total del trimestre de 1.350. ¿Sí? Más allá de que acá no me dice cuál es la meta, fíjense en que bajó bastante mi resultado primario de 2.500 a 1.350 con las operaciones de ajuste propuestas. Bien. Bueno, entonces, como les decía, en estos ejercicios de diferencia de los anteriores ya tenemos dado un resultado final y un resultado primario. Lo que nosotros hacemos es aplicar las distintas operaciones que nos proponen, ver si tiene impacto financiero o no tiene impacto financiero, y apenas registramos, por ejemplo, la operación B, ver si esa misma operación B en qué meses influye y ya registro todo para no olvidarme, ¿sí? Y siempre que tengo en un mes determinado disponibilidades, para el mes siguiente las pongo a jugar dentro de, o para influir en ese saldo final, independientemente si el saldo es positivo o negativo. Porque recuerden que eso me va a sumar cuando me dice el 50% se destina, se reserva, etc. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Profe, ¿podría pasar el material de la resolución? A ver, espérenme, ya mismo se los paso. Si me olvido. Esperen que lo voy a guardar. Y se los paso. Un segundito. ¿Les llegó? ¿Les llegó, chicos, el archivo por el chat? Sí, profe, muchas gracias. La única aclaración, para que no se confundan, es que dentro de la solución había una solución previa. A ver, esperen que abra el archivo de nuevo y les explique bien. Esperen que lo voy a compartir. No sé si llegan a verlo. Acá abajo hay escenario 1, escenario 2. Escenario 1 pintado de amarillo y escenario 2 pintado de amarillo, ¿lo ven? En las hojas de Excel abajo. Sí, profe. Bueno, las válidas son la escenario 1 y escenario 2 pintados de amarillo, son las que estuvimos trabajando. ¿Sí? Las otras bórrenlas. Escenario 1 y escenario 2 pintados de amarillo. Por favor, para que no se confundan. ¿Ok? Igual lo van a ver porque quedó grabado todo con amarillo y verde que estuvimos trabajando en la clase. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? ¿Estamos? Bueno.
Si no hay ninguna otra duda, hasta acá llega la clase y nos vemos el próximo jueves con el siguiente tema. Con planificación seguramente ya va a estar publicado, ¿sí? Bueno, chicos, buenas noches y gracias. Buenas noches, profe, gracias. Chao, chao.